noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos a Sergio Fajardo, ex candidato presidencial aquí en la W. Estamos apenas a 6 días de elecciones regionales. Hoy lo tenemos aquí y, como le decía Julio, para hablar absolutamente de todo. Absolutamente de todo. Esa es la ventaja de ser ex candidato presidencial, pero yo diría que además ser, ¿ya le puedo decir candidato? Sí, claro. Ser candidato presidencial para el 2022 y ex candidato presidencial del 2018. A Fajardo le digo, numeral, a Fajardo le digo, ese es nuestro numeral, a Fajardo le digo, dígale lo que usted quiera a través de la W. Ante las noticias, 12 del día, 3 minutos, María Camila. Camila. Vicky, el Consulado de Colombia en Santiago de Chile se ha estado comunicando con los familiares de los 2 colombianos que tuvieron problemas en Chile. Uno de ellos falleció en medio de la difícil situación de orden público, otro de ellos denunció haber sido golpeado. Aún la Cancillería no ha podido contactar a las familias para prestar la atención necesaria, entonces le están haciendo un llamado para que se comuniquen al correo csantiago@cancillería.gov.co. Noticias de la JEP. Fabián, y ya viene Sergio Fajardo, numeral, a Fajardo le digo. ¿Usted qué le quiere decir a Sergio Fajardo y a través de la W? Vicky, magistrados de la Sala de Reconocimiento viajaron al exterior para tener un diálogo con las víctimas de la Unión Patriótica, esto para abrir más el tema en el caso que ellos están llevando para investigar el genocidio que se cometió en contra de este movimiento político. Numeral, a Fajardo le digo. Cristian, se aprobó el plan piloto para circulación diaria de vehículos por la vía Bogotá-Villavicencio. Correcto, Vicky. El puesto de mando unificado aprobó implementar a partir de este miércoles 23 de octubre dicho plan que permitirá la circulación diaria de todo tipo de vehículos en la vía Bogotá-Villavicencio. De acuerdo con los horarios establecidos para la circulación se hará de la siguiente manera. Vehículos de carga y de transporte terrestre de pasajeros tipo B y tipo C de 6 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a sábado, y automóviles, motos y vehículos de pasajeros tipo A, taxis, tendrán un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Numeral, a Fajardo le digo. ¿Usted qué quiere decirle a Sergio Fajardo hoy aquí en la W? Carlos Cerón, nos vamos al Cauca. ¿Qué pasó, Carlos? Vicky, buenas tardes. En medio de operaciones conjuntas del Ejército y la Policía en zona rural del municipio de Corinto, murió un disidente de las FARC y otro fue capturado con armas, explosivos y municiones. Las labores se desarrollaron en el sector de Miraflores, en la vereda del Barranco, donde fue interceptada una camioneta en la que se desplazaban los sujetos, presuntos integrantes de la estructura de Dagoberto Ramos. Algunos de los individuos lograron escapar. Las diligencias también permitieron la incautación de 2 armas de corto alcance, municiones y explosivos. 12 del día, 5 minutos, numeral, a Fajardo le digo. Melisa, noticia, 11 alumnos de un colegio de Barranca Bermeja resultaron heridos. ¿Qué pasó? Y Vicky, le cuento que el incidente se dio en el Instituto Educativo del Castillo con 11 alumnos afectados. Este hecho se dio al parecer al manipular insumos en pruebas químicas en un laboratorio de la institución. El capitán Alexander Díaz del Cuerpo de Bomberos dijo que los afectados no tienen heridas de gravedad, sin embargo tienen lesiones en cara y cuerpo. Según el primer reporte, esas personas combinaron Coca-Cola, bicarbonato y aluminio, lo que habría generado la explosión. Por ahora, Vicky, fueron trasladados a varios centros asistenciales como la clínica del Magdalena Medio y San José. ¿Y en el mundo qué pasa a esta hora, Mateo? Pues Vicky, le cuento que el gobierno de Bolivia garantizó el día de hoy a la oposición y a la comunidad internacional un recuento transparente de los resultados de las elecciones de este domingo, por lo que pidió no cargar innecesariamente el ambiente con protestas. 12 del día, 6 minutos. Ya tenemos las 12 del día, 6 minutos. Saludamos a esta hora a Sergio Fajardo. Bienvenido a la W. Bueno, buenas tardes, Vicky. Un gusto estar acá con ustedes. Hacía días que no venía por estos lados. Hombre, sí, lo estábamos extrañando. Pero bueno, contento, listo. Ya hoy... A Fajardo le digo es... Ya hoy lo saludo es candidato presidencial Sergio Fajardo. ¿Ya le digo así? Ya, pues ya sí, ha dicho sí, tanto, está ¿cierto? Bien. Y pues yo estoy en política, la decisión de continuar en política, de seguir participando, todo este trabajo que estamos haciendo en tantas partes de Colombia, apoyando candidatos, candidatas que han trabajado con nosotros, que están participando en política, y tenemos un objetivo y es el 2022 y liderarle una propuesta que sea ganadora para nuestro país. Ese es el reto y aquí estoy bien y contento. ¿Cuántos candidatos tiene por todo el país Sergio Fajardo?
o que por lo menos los está apoyando, pues. Pues yo no soy capaz de decir la cifra exacta porque además tenemos muchas personas Ujú. que son de Compromiso Ciudadano, nuestro movimiento, el que yo he liderado, con el que hicimos parte de la Coalición Colombia, con la Alianza Verde y el Polo Democrático Alternativo el año pasado, pero también hay muchas personas que sin ser de nuestro movimiento nosotros apoyamos, que han trabajado con nosotros en la Coalición Colombia por todo el país. Hubo gente que trabajó de manera denodada, seria, rigurosa, que dedicó su tiempo y a muchos de esos lo estamos acompañando por todo el país. Entonces no tengo una cifra exacta para decirlo, pero son muchas personas, están participando, una política distinta, una política con principios, insistiendo siempre en eso, en medio de lo que está pasando en nuestro país, que yo creo que es bien serio lo que ocurre en estas elecciones regionales. Numeral a Fajardo le digo, ya hay mucha gente que está escribiéndole, ¿cómo podemos decir? Bonito y feo. Seguro. ¿Cierto? Pues, Sandra estoy Patricia acostumbrado. Torres dice, numeral a Fajardo le digo que se lance de nuevo a la presidencia, excelente. Debe ser más estratega, que por terquedad no nos ponga a padecer otros 4 años. Ok. Muchas gracias. Me quedo con la primera parte, pero bueno, ¿Cierto? hay muchos aprendizajes. Todo esto es un recorrido. La campaña presidencial del año pasado, en el fondo, fue mi primera campaña presidencial. La otra había sido con Antanas Mocus como candidato vicepresidencial. Yo me caí de mi bicicleta, quedé lesionado por fuera. Pero, por supuesto, hay muchos temas que se aprenden, hay situaciones inéditas que uno descubre con el paso del tiempo. Y eso hará parte de lo que nosotros estamos haciendo. Y entre otras, pues arrancar con tanta anticipación Ujú. nos da la oportunidad a hacer unas cosas diferentes. Y Yo tengo mucha ilusión. y lo critican también por eso, porque arrancó pues muy rápido esta campaña presidencial. Bueno, y otros también lo critican que porque no lo hace a tiempo. Entonces, por ejemplo, en estos días cuando ya la gente está diciendo, pero mire, si el gobierno de Iván Duque cuánto lleva, hasta ahora pues lleva más de un año, y usted ya lanzándose y eso, ¿qué le responde a esta gente? Pues que es natural, es que estamos en la política y nuestro propósito en la política ha sido participar en las diferentes instancias y buscar el poder para transformar la sociedad. Yo estoy participando con nuestro movimiento y entonces estamos participando para llegar a la presidencia. Ese fue un primer paso, fue en las elecciones anteriores, como les digo, con toda una cantidad de aprendizajes, pero nosotros hacemos política todos los días, a todas horas. Y así es, y eso no tiene nada de raro. Ahora, ¿cómo la hacemos? Claro. ¿En dónde la hacemos? Pues eso es lo que marca la diferencia. Mire, pero mire lo que le estamos en la escribe política. Marlene. Numeral a Fajardo le digo, láncese sin alianzas que le quiten. Sí, eso me dicen. Y yo voy caminando por todas partes. Ustedes saben que, pues sí, yo me siento muy orgulloso de esto que voy a decir. Yo llevo 20 años con toda la gente que hemos trabajado en la calle, físicamente en la calle. Yo vengo de repartir volantes en 7 puntos distintos en Medellín, por ejemplo, este sábado, en semáforos con las Ujú. personas, caminando, hablando de manera abierta con la gente. Y eso lo hemos hecho y escucho muchas voces. La gran mayoría de voces son voces de aliento, que persista, que yo creo que es una condición esencial para la política, para transformarla. Algunas personas les dicen que no se debía juntar con este o con esta, o mejor júntense, en fin, Todo todo lo eso que es está normal. escuchando, está escuchando. Y yo escucho con mucha atención, hay alguna persona que tiene algún reclamo y yo Le para escucho bolas. a toda persona que se me acerca, yo la escucho con respeto, le permito, por supuesto, que me diga lo que tiene que Ujú. pensar, escucho, repito, y después le doy los argumentos para discutir acerca de lo que está planteando, y yo me siento cómodo con eso, y eso genera confianza. Estar de esa manera expuesto en la política de lo público genera confianza, y a mí me gusta, y estoy contento, y vamos muy bien, y yo siento que vamos avanzando. Ese es Eso el sí va a reto. ser una campaña larguísima. Ya somos tendencia número 5 a esta hora, numeral a Fajardo le digo. Bueno, está muy Mucha bien. gente le dice cosas y le voy a decir, hay muchos mensajes o algunos mensajes que dicen que cuando es la nueva temporada de ballenas. Pues cuando sea posible, porque vuelvo a las ballenas y las ballenas, vuelvo y recuerdo, porque además, primero que todo, a mí no me mortifica que me digan que vaya a haber ballenas Ujú, o ujú. tibio, o cosas de esa naturaleza, para nada me mortifican. Yo entiendo que eso hace parte del folclore de la política y está bien, pues que esas sean las discusiones, que fue a ver unas ballenas. Ahora, yo fui a ver unas ballenas, claro que fui a ver unas ballenas y además fui con gusto a ver las ballenas por una razón muy sencilla, a descansar. Porque la actividad política, y hoy hay una cantidad de personas que están recorriendo por todo el país haciendo un esfuerzo extraordinario para las personas que no han estado o no han sido candidatos o candidatas en una elección. El esfuerzo físico que representa una Sí. campaña política es tremendo. Y después de que pasa uno la campaña, pues baja la adrenalina. Uno tiene la adrenalina que le da energía para sacar fuerzas Todos de los donde no días. tiene. Pero apenas termina su participación, uno siente un bajón tremendo.
y le duele todo y sufre y pasan esas cosas. Eso es complicado y hay que descansar y tenemos que descansar y yo descansé viendo ballenas y bien. Vea, ya es la Quiera, no quiera. tendencia, ya es la tendencia 2. Doctor Sergio, profesor Sergio Fajardo, cuando le dicen tibio, ¿eso para usted es un halago o es un insulto? Para mí, no, para mí lo primero es que no me mortifica. Pero le gusta cuando le dicen tibio, digamos. Pues tanto como gustar, a mí lo que me gusta es que me digan profesor, Ujú. ¿cierto? Pero cuando me dicen tibio, ya lo hemos discutido en más de una oportunidad, soy tibio porque no voté por Gustavo Petro para la segunda vuelta, pues soy orgullosamente tibio. Y Pero eso la verdad es significa que, por ejemplo, yo vi una columna de Daniel Sanpero Espina donde decía, soy orgullosamente tibio, felizmente tibio. Sí, y eso para mí no significa ningún malestar. Yo creo profundamente y más en estos tiempos, cada Ujú. día lo veo con mayor nitidez. Yo creo en una política que uno es capaz de ser diferente del otro sin ser enemigo, que uno puede tratar al que es diferente de manera respetuosa. Ujú. Que yo no creo en esa política donde usted está conmigo o en contra mía. Y si está en contra mía, pues escoja su trinchera. Y mi papel entonces se convierte en destruirlo, maltratarlo, agredirlo. No creo en esa política. Pero ha Yo entendido, creo que hay que pero ha respetar a las entendido, personas. profesor, pero ha entendido por qué le dicen tibio, se ha tomado el trabajo de, venga, ¿por qué la gente me dice tibio y cuál es la explicación? Pues yo no le dedico mucho tiempo a eso, pero una está asociada con lo que pasó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el año pasado. Pero mire, yo Pero además, también no puede ser que el tibio está en la mitad, ¿cierto? Que no sí, es porque ni, uno es capaz de ni considerar, calor, caliente ni calor, ni frío, frío. frío. que es capaz de considerar los diferentes argumentos, las diferentes posiciones y que no cree que el mundo está dividido en dos, conmigo o en contra mía o solamente hay dos alternativas. Yo no creo en eso y por eso no me mortifico, a mí no me produce ningún malestar ni me suscita ninguna rabia. Además, yo algo que he hecho en la vida y que sigo haciendo es tener el espíritu tranquilo. En este mundo de rabias, de agresiones, de mentiras, de noticias falsas, uno no se puede dejar perturbar el espíritu si quiere liderar y quiere estar en la política y en lo público. Si no quiere hacer de la rabia el instrumento, sino de la construcción, la forma para transformar, pues mantenga sano el espíritu. Yo lo tengo bastante sano. Además, fíjense ustedes, yo vivo bajo un principio Ujú. que por lo general lo cumplo, puedo que en algún momento me equivoque, pero trate a las demás personas como quiere que lo traten. Yo creo en eso y creo que es lo que necesita Colombia. Colombia no es la de la rabia, de la agresión, Ujú. la del insultar, de maltratar, nada. Yo creo en eso y creo en la decencia, en la seriedad, el respeto, en la empatía, en la dignidad. Bien, ¿Y cree que ya es tendencia 1? me imagino Numeral que a sí. Fajardo le Por digo. supuesto que sí, habrá algunas personas que dicen unas cosas amables, otras pues unas agresiones, pero tranquilidad, de parte mía nunca va a encontrar una agresión. Vea, quiero empezar a desgranar esta entrevista. Déjeme preguntarle por el último episodio nacional y es la caída de la ley de financiamiento en la Corte Constitucional. Hay como dos visiones. Una que dice que es una corte santista de izquierda que le está pasando factura al gobierno de Iván Duque y otra que sencillamente pues los magistrados no podían darle visto bueno, excúseme la palabra, pero a una chambonada que fue mal tramitada. Estoy de acuerdo con la segunda. Yo creo que ya es suficiente aquí estar hablando de Santos. O sea, ya hace más de un año, ya largo, que el presidente está en ejercicio de sus funciones y suficiente de Santos. Vamos para adelante nosotros en Colombia y vamos pasando estas páginas. Quedó mal hecha y ese error pues es costoso y además es sintomático, desafortunadamente, para el gobierno de algunos hechos que se van repitiendo una y otra vez. Lo mismo que pasó en las Naciones Unidas cuando presentan unas fotos que no se corresponden. Hay una chambonada tras otra y eso es costoso en términos de la credibilidad de la gente, de los efectos que tiene la credibilidad en las instituciones, costosísimo, pero esa es una responsabilidad del gobierno, estuvo mal hecha y pues la tiene que hacer Si hay bien. una chambonada tras otra, ¿es un gobierno chambón? Pues yo creo que ha hecho bastantes y así es y ya lo hemos, cada que he pasado por acá hemos conversado acerca de eso, desde empezar diciendo es una interrogante porque nunca ha liderado y al día de hoy es un gobierno que, vuelvo y repito algo que mencioné la última vez que estuve acá, pero cada vez se profundiza y es cuál es un norte, cuál es el rumbo que tiene este gobierno, hacia dónde nos estamos moviendo. Porque si uno sabe para dónde va, pues el camino que va recorriendo lo puede explicar en función hacia dónde se está dirigiendo. Los obstáculos, Y sigue pensando lo mismo porque es sí, por verdad, supuesto. aquí usted lo dijo hace meses. Y lo he dicho, y si ustedes revisan las declaraciones que yo he dado, pues son perfectamente consistentes, que es algo que yo creo que es muy valioso, que además en estos tiempos donde tenemos pues
los medios digitales y todas estas cosas que se dan en las discusiones, yo creo que vale la pena que miren a las personas y que miren cómo nos comportamos las personas un día, otro día, porque así la gente va viendo quiénes somos nosotros, cuál es nuestro papel, porque hay algo que yo creo profundamente y creo que es la mayor riqueza que puede tener una persona en la política y en lo público, y es la confianza. La mayor riqueza que nosotros podemos generar es confianza, y la confianza se construye, y se construye con el paso del tiempo, siendo coherente, siendo consistente, y precisamente hoy hay todos los medios para revisar toda nuestra vida, y revisar qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho, en qué momento lo hemos hecho, de qué manera hemos tratado las cosas, y yo me siento muy contento del trabajo que estamos haciendo por todas partes, y es esa confianza. Profesor, y de este gobierno que ha hecho chambonadas, como usted lo reconoce, ¿qué tanta responsabilidad recae en estas chambonadas sobre los hombros del presidente Iván Duque? Es que el presidente es el que conduce. Por eso es el presidente, ¿cierto? Es la persona que tiene la autoridad máxima, y quien conduce dirige un equipo y traza la línea, hace desplegar su equipo. Él es la persona que escoge a cada uno de los integrantes, y esos integrantes tienen unas funciones, y como gobierno tiene que ser capaz de hacer seguimiento, de ir trazando la línea y ir señalando las observaciones que se tienen que hacer. Pero fíjense ustedes que hay una cantidad de informaciones que van saliendo. Entonces apareció que esta era la propuesta de reforma pensional, laboral, todo ese tipo de cosas, y después se tienen que retractar, o aparece otro diciendo que eso no es así. Eso da una imagen de la falta de un liderazgo, de una conducción seria, rigurosa, en lo que más exigente puede ser presidente de la República, con todas las connotaciones que tiene. Entonces yo creo que es el presidente el que responde. ¿Y si responde? Pues eso es lo que todos tenemos derecho a opinar. Yo digo, pues... Es que cuando uno hace las cuentas, fíjese que yo me ocupé de ese tema en mi última columna en la revista Semana. Yo la leí. La leyó, Sí, el holograma. Y Está, lo vemos, a veces hace una locución, es el presidente, pero a veces uno siente que no hay fondo ni cuerpo en ese presidente. pues yo estoy de acuerdo. Y pues eso es desafortunado. Claro, Eso no es bueno para Eso nadie. no es para estar celebrando, porque No. ese tipo de cosas ocurren. Pero todo eso tiene que ver con algo que es sencillo y profundo al mismo tiempo. Es, usted tiene una convicción, tiene un punto, tiene una obsesión en el sentido de que quiere llegar a algún lugar. Y si usted no lo tiene, entonces se diluye. Y eso puede convertirse en algo que es muy grave para los líderes, es la intrascendencia. Cuando nadie escucha, no se sabe bien en qué es lo que estamos, no hay una línea trazada, algo que estemos viendo permanentemente como objetivo de un gobierno, pues eso va cayendo en la intrascendencia, y la intrascendencia es lo peor que le puede pasar a un gobierno. Eso es muy importante, pero déjeme hacer una pequeña pausa. Metámonos en política local y ahora seguimos con los Listo, temas claro que nacionales, sí. porque en este tema de la ley de financiamiento, pues ya el ministro dijo, primero que todo, debería haber un responsable político y no lo hay. Digamos, de No, la no pasó chambonada nada. que ocurrió en el Congreso. Ya dijo que lo va a presentar sin una sola modificación. Y va a ser muy difícil, porque en el Congreso pues están esperando para ver qué pueden modificar de algo que ya se probó. Ya se probó, y recuerden todo lo traumático que fue el trámite de esa reforma política o ley de financiamiento, que ahora se le va a llamar, perdón, reforma tributaria, que el ministro dijo pues que se va a llamar reforma tributaria. Y fue traumático porque la primera que presentaron, recuerde que contradecía totalmente lo que el presidente había anunciado durante la campaña presidencial, y eso fue costosísimo para la credibilidad del presidente, y desde ese momento él, podríamos decir que empezó con el pie izquierdo. Y ese pie izquierdo, al final de cuentas, pues con todo lo que pasó, sacaron esta ley, pero ahora seguro van a tener la oportunidad de volver a discutir. No va a ser simplemente un trámite, ahora hagámoslo bien y firmen todos. Yo no creo que eso vaya a ser así, y van a ponerse en discusión muchas cosas, y eso es costoso para un gobierno, empezando por la credibilidad, que es la riqueza que tiene Hombre, un la gobernante, y es inversión que le creen. extranjera, todo, o sea, es que nos está viendo el mundo para ver si vienen a invertir acá. En fin, la estabilidad económica La de un país estabilidad está... económica y estabilidad jurídica. Jurídica y económica, eso es lo más Eso importante. es costosísimo para la credibilidad de un gobierno, sea del nivel que sea. Esa credibilidad es es el valor más grande que puede tener uno, Ujú. y se está diluido. Ahora, la Corte le da la oportunidad hasta el 31 de diciembre para corregir la plana, ¿sí? Pero yo no creo que vaya a ser tan sencillo corregir esa plana, y que eso vaya a ser simplemente como anuncia el ministro, que lo presentan igual y lo aprueban igual.
Tenemos 1.210 personas conectadas, somos la tendencia 1 numeral a Fajardo, le digo. Hablemos de Bogotá. Usted está con Claudia López. Sí. ¿Por qué Claudia López debe ser elegida y no, como dicen las encuestas, por ejemplo, su más cercano rival, que es Carlos Fernando Galán? ¿O por qué no Miguel Uribe? ¿O por qué no Holman Morris? Yo voy por Claudia López. ¿Por Y eso qué? significa, lo puedo decir de muchas formas, pero lo va a decir una que muy pocas personas lo pueden decir, porque yo la conozco. Cuando yo digo la conozco es que desde hace varios años he tenido la posibilidad de trabajar con ella en el espacio íntimo, privado, donde uno puede discutir, puede trabajar, y hemos trabajado desde ese momento hasta la campaña presidencial del año pasado, y he estado con ella en muchas instancias, incluso discrepando y teniendo enfrentamientos de diferente nivel, pero el haber pasado por todas esas circunstancias me permiten decir a mí que yo confío en Claudia López. Conozco una mujer, esto es conocido, pero no sobra reiterarlo, una mujer inteligente, valiente, echada para adelante, fuerte, pero que tiene además la capacidad de aprender y entender las cosas. Contrario a lo que a veces se piensa, que se dice que no escucha, Claudia López escucha, pero sabe escuchar en el momento que corresponde, y yo esa mujer la considero, la admiro, la respeto y quiero que sea la alcaldesa de Bogotá. Tiene todas esas condiciones, y hay otra que yo creo que es bien importante para Bogotá, y es, yo vine a vivir aquí cuando tenía 17 años y viví durante O muchos sea, está años. repitiendo Estoy ahora. repitiendo. Después de tantos años vuelvo a vivir a Bogotá, y aquí he pasado pues una buena cantidad de tiempo con todas las elecciones y campañas. Bogotá, cuando yo llegué, estamos hablando de hace mucho tiempo, era una ciudad donde no había un sentido de pertenencia, que la gente no quería Bogotá. Aquí venimos personas de todo Colombia a vivir a Bogotá. Esa es la ciudad que recibe a las personas de Colombia, es la ciudad de las oportunidades para nuestro país. Y me tocó ver cómo transcurría la vida en Bogotá, hasta que llegó un señor que cambió la historia de la ciudad, que se llamaba Antanas Mockus. Y me tocó el primer gobierno de Antanas Mockus, y recuerdo que él llegó desde una perspectiva totalmente distinta a la política tradicional, y con un lenguaje, con una forma de acercarse a la sociedad, a la cultura ciudadana, tuvo un impacto tremendo. Entre otras, el impacto más grande fue darle un sentido de orgullo a la ciudad de Bogotá. Que la gente que vive acá la quiera, que la quiera, que la cuide, y que si la cuide, pues ayude a las transformaciones. Y eso lo hizo Antanas Mockus. Después de todos estos años, lo que yo veo es una Bogotá deteriorada, una Bogotá amargada, con una polémica permanente, que Petro, que Peñalosa, las discusiones, el metro. Entonces es una ciudad que no está alegre, que no está creyendo en sí misma. Y yo creo que es tiempo para que Bogotá rompa con eso. Pero y con vuelva Claudia se acabaría esa discusión. Yo creo que sí, fíjese usted, yo creo que ella tiene la ¿Usted cree que energía. si gana Petro la va a dejar en paz? Pues yo no sé si Yo a veces Petro creo deje en que paz a Petro está alguien. haciendo seguir, más campaña para claro. que Claudia pierda que ni Para que para no que gane. Holman gane. Pues eso puede ser, y eso hablará La de él, polarización va a pero seguir. En pero- ese sentido, en Bogotá también. es posible. Yo no sé si Petro deja en paz a alguien, pero eso es problema de Petro. Pero yo creo que Claudia, entre otras, tiene la personalidad para hacer su trabajo y no estar sometida al miedo que uno le esté haciendo oposición o no. Ella tiene la personalidad para enfrentarlo. Pero yo creo que además tiene una energía particular. Es una figura pues bien especial dentro del mundo de la política. Sería la primera mujer alcaldesa de Bogotá, ¿sí? Y además traería el mundo a Bogotá. O sea, Bogotá la volverían a mirar en cabeza de Claudia López. Tiene un programa muy sólido, sabe a qué viene a gobernar, y creo que ella es la persona que puede volver a poner a esta Bogotá a respirar distinto. Bogotá necesita recuperar ese orgullo, salir de esta amargura de la confrontación. Es que eso es dañino para cualquier ciudad en cualquier lugar del mundo, y es nuestra capital. Y yo creo que ella tiene las condiciones y le va a poner una chispa especial a esto, va a ser atractiva y tiene la inteligencia y la capacidad, yo no dudo en eso. Ay, no, déjeme hacerle un apunte. ¿A usted Petro lo ha dejado en paz? Pues a mí cada día me mandan un mensaje de lo que él escribe o lo dice, pero yo Usted casi nunca contesta. Creo que hace poquito le contestó uno. hace un tiempo, hace como un mes o algo así, y todos los días alguna cosa escribe. Pues ya me ha dicho narcotraficante, paramilitar, corrupto, y vive empecinado en decir que yo soy uribista, que tengo negocios, todo mentiras. ¿Hace cuánto usted no habla con Petro? La última vez que yo crucé una palabra con el señor Petro fue el viernes en el debate de Caracol. Eso fue el 25 de mayo del año pasado.
Y pues yo habitualmente, a mí no me gusta estar respondiendo eso porque es entrar a un terreno, es entrar a la cancha de él, es entrar al que a usted le está diciendo cualquier cosa, porque le puede decir cualquier cosa sin la más mínima consideración con respecto a la verdad o no de lo que dice. Por Y eso no es le una- contesta Por generalmente. supuesto que no, porque es que eso es entrar a un terreno donde él es un experto, en Pero el estaría terreno de la usted agresión, de dispuesto, la mentira, del insulto, de la rabia, de una cantidad de expresiones que yo creo que son nocivas para esta sociedad. Y como yo quiero ser parte de la transformación de esta Ujú. sociedad, pero para cambiar y no para destruir, pues no entro a esa confrontación. De vez en cuando alguna cosa, siempre me preguntan por él, por supuesto, y yo pues trato de no hablar mucho de eso porque no es sano, es ¿Segura tóxico en es muchos tóxico hablar de sentidos, sí. Petro? Sí, porque es que es el mundo de la mentira, de la rabia, de la agresión. Entonces, pero hay que tener paciencia y pues los que queremos gobernar, y como yo decía, yo tengo un espíritu tranquilo, pues tengo que tener paciencia para entender lo que está ocurriendo. Yo creo que necesita descansar un poco. Él. Sí, tiene una imaginación muy febril y entonces eso le va a decir una gran cantidad de cosas. La cantidad de mentiras y de insultos que me ha dado a mí. Ujú. Entonces, si yo me pusiera a cada vez que me insulta, ¿Y tengo que cómo salir hace a para responder. tener la paciencia? Digamos, porque le voy a decir, es humano y cuando a uno lo calumnian o lo ultrajan o lo insultan, pues a uno le da rabia. Eso es un Pues mire, sentimiento natural. yo a estas alturas de la vida, yo ya no paso por la rabia. ¿Ya no le da rabia? No, no paso por la rabia. ¿Qué le Ni da? me mortifico, no. Pues me da, yo observo, miro lo que está diciendo y digo, algo le pasa, ¿cierto? Y trato Sí. de entenderlo. Pero pues es una manifestación recurrente, recurrente. Ahora está pues todo el tiempo que yo soy uribista, que tengo negocio, una cantidad de cosas que son mentiras, ¿cierto? Pero bueno, hay gente que vive bajo una filosofía y es que hablen bien o mal, pero que hablen, y yo no creo en eso, y no entro a esa cancha, pues yo respondo cuando me preguntan, Claro. ¿cierto? Pero yo no me la paso hablando de él ni de sus agresiones, porque yo creo en las relaciones humanas, creo que uno debe estar en otro terreno. Y creo que quienes vamos a gobernar una sociedad o queremos gobernar una sociedad tenemos que tener unas consideraciones especiales con respecto a la persona que somos. Y por eso decía hace un momentico que yo trato a las personas como yo quiero que me traten. Y eso es una forma de relacionarse con la gente. Y por supuesto, pues con él en ese camino no y está. no, Y los insultos que van a salir Ajá. después de esta entrevista, Mucho. pues yo no sé cuánto van No a Pero le demorarán. pero hace parte de esos son gajes del oficio, pero sí necesita descansar, relajarse y pues no todo vale, no todo vale. Y las elecciones pues todavía falta y nos enfrentaremos Para en usted él términos es políticos. senador, hoy es senador, pero para usted hoy es candidato presidencial Por Gustavo supuesto, y Petro. él lo ha dicho, pues eso, pero Sí. eso no tiene ningún misterio, y está No. bien, o sea, está bien. Yo creo que estamos viendo, fíjese que este fin de semana volvió a salir Germán Vargas. ¿Será que estamos viendo Germán Vargas, También Sergio ya. Fajardo, Gustavo Petro? Pues yo no sé, yo respondo Arrancó por mí, esa pero vamos campaña. nosotros para nuestro camino y cómo vamos a trabajar apenas termina estas elecciones, recorrer el país, construir unas estructuras regionales, convocar liderazgos por toda Colombia, hacer una propuesta política que parta de las regiones, de nuestra riqueza, el tema del empleo como un tema fundamental para el desarrollo de Colombia, la educación, por supuesto, asociada con el empleo, la propuesta para jóvenes. Yo tengo mucha ilusión y hay mucho trabajo por hacer, hay mucho por aprender y son tiempos tumultuosos y son tiempos para demostrar el carácter y cómo queremos conducir esta sociedad. En este capítulo de Gustavo Petro, usted que es un hombre A ver si frentero. lo cerramos para ir a otro usted que tema. es un Yo hombre, respondo, no, ustedes por me eso, preguntan y yo usted que es un respondo. hombre frentero, ¿no le gustaría tener un cara a cara con Gustavo Petro y que Le falta decir, aquí en la W a las 12 del día. No, en cualquier escenario, en un café, como usted pues para que le explique por qué esas agresiones y que usted tenga la No, oportunidad de pero- responderle cara a cara. ¿Le gustaría No, sentarse pero con mire, Gustavo Petro o no? Pero es que eso sería darle a Gustavo Petro la condición de juez superior. Entonces el señor Gustavo Petro es como si estuviera aquí un ser superior ante el cual nosotros tenemos que responder. Y eso él no es un ser superior. Nosotros tenemos que responder por nuestros actos. Yo Pero respondo usted lo por ve mis como un actos. ser superior. No, yo no lo veo. No, al Digo que contrario. ponerlo, Sí. estoy diciendo que es aceptar eso. Que no sería como ponerlo en decir, esa condición. Él viene, me insulta. Entonces fíjense ustedes estas características y eso vale A en ver, general. a ver. Entonces yo le digo a usted 4 cosas, le digo 4 mentiras. Sí. ¿Sí? Y entonces usted me tiene que responder. Y yo tengo que demostrar que está diciendo mentiras. Así es muy fácil la vida. Yo no tengo que estarle respondiendo al señor Petro. Yo respondo, por supuesto, por mis actuaciones y estoy abierto. Pues más expuesto no puedo estar. Físicamente en la calle, en cualquier espacio. Y yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de responder por lo que nosotros hacemos. Pero que el señor Gustavo Petro sea el juez superior
Y el que esté diciendo quién es y quién no es y qué le tenemos que responder o no le tenemos que responder, eso sería darle una categoría que no se merece él ni nadie, porque nosotros estamos en una democracia, competiremos en la democracia, llegará el momento donde tendremos que discutir y competir, y en la medida de lo posible yo siempre estaré tratando a él y a todos de manera respetuosa y seria. Ahora, me toca responder por todo esto, recibir insultos, todo lo que usted quiera, pero tranquilo, yo no me dejo perturbar el espíritu y voy es para adelante, no para los lados. El punto final del tema Petro es, ¿usted cree que Petro va a ser presidente de Colombia? No. ¿Por qué? Porque voy a ser yo. Pero está súper optimista, bien, pero pues como debe ser, ¿no? Vamos, pues si no, ese es el reto que tenemos y esa es la participación y eso es lo que yo quiero. Ahora, pues nos encontraremos en la discusión política, él tiene personas que lo siguen, que lo admiran, por supuesto, y es legítimo, es que a mí no me causa ningún ¿Su malestar rival en ese esta tipo de cosas. contienda es Gustavo Petro o Es usted? uno, seguro. Es uno, ¿Quién porque más? saldrán más, ¿no? ¿Quién más por cree supuesto? usted? No, yo no estoy haciendo esos cálculos. Yo siempre Yo siempre creo que estoy sí los preocupado ha por lo hecho. siguiente. No, seguro que no, Jairo, pero yo le explico por qué. Porque es mi forma de pensar y actuar. Nosotros vamos para adelante y estamos pensando qué es lo que podemos hacer nosotros. Y nosotros tenemos el reto de ir a recorrer a Colombia, convocar liderazgos, tantas personas que nos han dicho participe, convocarlas a participar, fortalecer nuestra red de voluntarios y de personas que están participando por todo el país. Tenemos muchísimo trabajo, además apasionante, porque este es un trabajo apasionante cuando uno va a todos estos espacios y recorre. Yo he estado recorriendo el país durante esta época y he ido a muchos lugares. Y yo creo que aquí hay mucho por hacer y Colombia nosotros no nos tenemos que dejar doblegar por ese espíritu de la confrontación, de la polarización, del populismo que dice cualquier cosa. Colombia es un país que puede avanzar y nosotros estamos en la política para transformar la política para construir, no para destruir, no para la amargura. Nosotros somos una política de la esperanza. Nosotros sabemos y queremos sacar lo mejor de la gente. Para la rabia, para la confrontación, para la violencia hay unos expertos. Nosotros queremos otra Colombia y esa es la que le vamos a apostar. Volvamos a Bogotá. Ya dice usted, bueno, yo estoy por Claudia, dice usted. Le pregunto, ¿qué opina de Carlos Fernando Galán? Pues yo lo conozco a él y me parece una persona decente, seria, tengo una buena opinión de él. Ahora, yo voy con Claudia. Usted va con Claudia, pero tiene una buena opinión de Carlos Sí, claro Fernando. que sí. ¿Qué opina usted sobre Holman Morris? Lo conozco muy por encima y no me gusta. ¿Y Miguel Uribe? No lo conozco. No lo conoce, cero. Pues he visto sus expresiones, veo toda una cantidad de páginas de publicidad, un montón de cosas, pero yo no lo conozco a él y no soy capaz de dar una opinión sobre él. Creo que cuando hablamos de Bogotá tenemos que hablar de un tema crucial y es el metro. Digamos, acaba de entregarse la licitación, ha habido unas críticas a esa licitación, aplausos a todos los que, bueno, Bogotá y Colombia ha estado esperando cuántos años el metro de Bogotá y por fin hay una adjudicación. Sin embargo, hemos visto unas denuncias muy fuertes, no solo de Gustavo Petro y Holman Morris, sino que vimos esta semana que acaba de pasar a Rodrigo Lara, quien hizo unas denuncias muy delicadas también con respecto a qué pasó con esa adjudicación. ¿En qué concepto tiene usted todo lo que viene acompañando el metro de Bogotá? Pues mire, yo comparto la posición de Claudia López y yo creo que es la de la mayoría de las personas en Bogotá. Se tiene que avanzar en la construcción del metro y yo creo que el proyecto de esta ciudad no es si es subterráneo o elevado, sino un metro que se haga con todo el rigor. Ahora, quienes hacen las licitaciones, todo ese proceso de adjudicación, pues está sujeto al escrutinio público y se tiene que explicar cada inquietud que se tenga, como tiene que procederse con todas las licitaciones que se hagan y que se den, y tiene que estar en el marco de la transparencia. Yo no conozco los detalles ni puedo afirmar si hubo o no algún hecho doloso, algún hecho que no sea correcto, pero pues quienes conducen tienen que explicar y las observaciones son legítimas. Se puede hacer observaciones sobre lo que ocurrió, pero para eso estamos, para que cada quien responda por lo que hizo y que lo haga de manera transparente, pero Bogotá tiene que dar el paso. Y yo creo que con Claudia López va a dar ese paso y ella lo ha explicado bien y ha explicado qué es lo que va a hacer y que así sea. ¿A usted le ha gustado el mandato de Peñalosa? No. ¿Por qué? Y he tenido oportunidad de estar acá mucho tiempo. Yo conozco a Peñalosa desde hace años y yo creo que él se equivocó fundamentalmente en algo. ¿En qué? Uno puede discutir muchas cosas acerca de las políticas, pero voy a hablar desde otra característica y es la forma de conducir. Es que esto en política tiene que ver con el carácter de las personas y la forma como se conduce.
Y esa forma de él de conducir, de despreciar a las comunidades, de sentir y creer que él es un ser superior, que tiene todo el conocimiento y que el que no está de acuerdo con su conocimiento entonces es menospreciado, pues ha demostrado que estamos en una época del mundo, de la política, que no es así, que las opiniones de las personas importan, que la participación de las comunidades es importante Que el en la otro vale. transformación, que el otro merece respeto y reconocimiento, por más importante que usted sea. Y yo creo que se equivocó en eso y eso le empaña mucho de su labor y termina, y yo veo escuchaba hace poco acerca de la discusión en el cementerio. Es una forma de discutir, de decir las cosas que maltrata, que agrede a las personas y que no genera ningún tipo de empatía, y eso no le permite avanzar. Si hubiera una sola palabra para describir a Peñalosa en esas características que usted ha dicho, ¿qué palabra le casa? Pues no sé si una palabra, pero ya lo describí profusamente. ¿Déspota? Pues irrespetuoso de los demás. Es que ¿Prepotente? no considera, la prepotencia es una, pero es que son varias cosas que se mezclan, porque tiene que ser con una actitud ante las personas que hacen parte de una sociedad. Y yo creo que la actitud que él tiene, pues es lo que le ha sido costoso a él, a la ciudad de Bogotá, y ha sido nocivo, porque entonces muchas discusiones que son legítimas, es que nosotros nos tenemos que acostumbrar a que las discusiones son para darlas, eso no tiene ningún problema, y cada quien exhibir sus argumentos y presentarlos, pero la forma es importante. Y ahora, Por eso, por ejemplo, le doy un ejemplo, perdón la redundancia. Ahora en la política se dice, voten por propuestas, ¿sí? Y yo digo, no es solamente propuestas, sino las personas que están con las propuestas. Porque es que diferentes personas pueden presentar la misma propuesta, pero es el carácter de las personas. Quiénes están detrás de las propuestas, la forma como se hacen las cosas. ser una buena es persona. importante. Yo creo que hay que ser buenas personas para gobernar. Yo creo en eso. Y eso no le quita nada y le puede decir tibio lo que quiera, dígale lo que quiera. Pero ser una buena persona es una condición, no es suficiente, pero es una condición para gobernar. Porque el presidente Duque dicen que es buena Y persona. es buena persona, sí, yo creo que es buena persona. Ahora, eso no es suficiente para ser un buen gobernante. Hablaba usted hace algunos instantes sobre el tema que le dicen uribista. Eso Pues le dicen no. Petro dice Petro. o ha buscado eso, pero volvemos a Petro entonces. No, a Petro no, Ok. a Uribe. Vamos a Uribe. Vamos a Uribe. Porque hace apenas unos días usted dio una entrevista, creo que fue en El Tiempo. ¿Fue en El Tiempo sería? No sé si era en El Tiempo, pero usted se refería con razón a que pues el señor Uribe, como cualquier otro colombiano, si está enfrentando un proceso, lo mínimo es que tenga las mismas garantías de cualquier colombiano. Sí, claro, y tiene ¿Por que qué hay responder. gente que no acepta eso? Pues porque yo creo que es una equivocación, que estamos en una democracia, pero lo mismo aplica para él, para cualquier persona, pero aplica para mí. Y entonces eso Es lo que- vuelve uribista porque es capaz de decir que el señor Uribe tiene el mismo derecho que usted, que el señor de la esquina, que yo, que Petro, todos los que cualquiera nos tiene ven. que tener derecho a un juicio justo y que lo que digan los jueces se cumpla y se respete. Eso es tan elemental que no tendría que ser explicado, ¿cierto? Pero aquí lo que pasa es que las cosas se mezclan, porque aquí hay un malestar profundo en nuestra sociedad colombiana de una pérdida de credibilidad de las instituciones del Estado colombiano. Y eso es muy peligroso y es muy dañino y está asociado, el factor que ha llevado a eso es la corrupción. Hay un malestar y estoy hablando yo que camino físicamente por tantos espacios. He ido desde Chinácota, en norte de Santander, y el último lugar estaba en Popayán, y esta semana voy a Pasto, y he ido a muchos lugares y hay mucho malestar y hay una falta de credibilidad en las instituciones, en la justicia, por supuesto en el legislativo. Todos estos sectores están bajo la desconfianza ciudadana y eso es muy dañino, porque hay un malestar muy grande, porque cuando no se cree en nada, entonces puede pasar cualquier cosa. Al mismo tiempo, nuestro país mantiene latentes las discusiones que estaban desde el plebiscito acerca del acuerdo de paz, las heridas que quedaron alrededor del acuerdo de paz, el tema la forma como se tramitó en el Congreso de la República, y todo eso ha sido útil en la política para la polarización y se mantienen latentes esas condiciones. Entonces, eso hace que cuando se va a llegar al juicio de una persona, que repito, estoy hablando porque a mí me investigan y yo he respondido en todas las instancias y lo único que digo es, necesito un juicio
decente, un juicio justo con las garantías que se le tienen que dar a cualquier persona y nos las tienen que dar a todas las personas. ¿Y a Uribe se le respetar han dado? ¿Se le ha dado un juicio justo? a él hicieron el juicio y ya tiene que responder y la Corte Suprema está haciendo lo que tiene que hacer y que lo que diga la Corte Suprema es y que lo investiguen con todo el rigor. ¿Listos? Y que si ha cometido una falta, pues por supuesto que lo juzguen y que responda por esa falta, como tenemos que responder cualquiera. Claro, porque es que esos sectores más radicales lo que esperan es que un Sergio Fajardo diga que ya está condenado Uribe y no está condenado. Pues es que ni él, ni Petro, ni yo, ni nadie está condenado hasta que no pase por todas las instancias que tenemos que pasar. Es que quienes gobernamos o quienes lideramos tenemos que dar ejemplo. Y los Por jueces supuesto son los que toman las decisiones. Tienen que tomarlas y tenemos que ser exigentes con los jueces. Ahora, por supuesto, y esto es uno de los retos grandes de la Corte Suprema de Justicia, esta Corte Suprema de Justicia, recuerden que aquí pasó algo muy grave, que en Colombia nada termina siendo muy grave, pero aquí pasó con el fiscal anticorrupción, el señor Gustavo Moreno, Cartel de y la la toga. relación que tenía con unos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, pues eso destruye la credibilidad de la gente. Entonces, es normal también que la gente diga, pero es que no va a pasar nada, ¿quiénes están metidos detrás de todo esto? Y esta Corte Suprema de Justicia, pues tiene la responsabilidad gigantesca de hacer un juicio con todo el rigor y que lo que ellos digan se haga y el fallo que den se respete. Pero eso es lo que estamos en Colombia y quienes vamos a gobernar, quienes queremos gobernar, pues tenemos que dar ejemplo, porque yo puedo incendiar, ¿sí? Y suscitar rabia y malestares, pues eso no se corresponde con quien quiere ser un gobernante, porque nosotros tenemos que respetar las instituciones. Yo puedo tener opiniones, puedo pensar ciertas cosas, pero con la responsabilidad que tengo siempre será respete esas instituciones, luche porque las instituciones sean transparentes, porque la corrupción, que es lo que está detrás de todo esto que estamos describiendo, nosotros la tenemos que enfrentar y es de lo que tenemos que enfrentar en estas elecciones, entre otras cosas. Dice Beatriz, numeral a Fajardo le digo que es la tendencia número 1. Siempre me ha gustado su forma de ser tranquila. Este país necesita paz. Gracias. Así es, y eso es lo que yo ¿Usted se quiero. autodefine como tranquilo? Sí, sí, y he aprendido, porque además yo me voy transformando. Yo no era como soy hoy hace 30 años, Ujú. pero uno pues tiene la capacidad de entender, darse cuenta de lo que ocurre en nuestra sociedad. ¿Qué características ya no tiene de hace 30 años? Ya no me ofusco. Yo antes me ofuscaba, yo ¿Sí? antes me ¿Era seguía bravito? agredido. Pues claro, y en más de una oportunidad hubiera entrado a estos debates. Sí. Yo hubiera entrado a responder. Pero los años no pasan en vano, y no pasan en vano en el sentido de entender mejor lo que ocurre con una sociedad, ser consciente de la responsabilidad que nosotros tenemos. Es que las personas que tenemos una figuración de esta naturaleza, como tengo yo y como tienen otras, las palabras nuestras son potentes. Y suscitar ese malestar y esa rabia es muy fácil en las condiciones que estamos. Y nosotros tenemos que ponerle el rigor para que las cosas pasen con la seriedad que tienen que pasar en nuestra sociedad, la seriedad, pero siempre pensando en construir. Para destruir, tiempo sobra. Y Colombia tenemos que pasar la página de la violencia y la corrupción que nos han hecho el daño que nos han hecho. No nos han permitido apostarle a la educación como le tendríamos que apostar. No tenemos la transparencia que nos permita construir la confianza de la ciudadanía para avanzar. Y nos quedamos en este terreno. Y este terreno inexorablemente en nuestra historia ha conducido a la violencia. Y nosotros no queremos más violencia en este país. Y ese tiene que ser un esfuerzo gigantesco. Y es muy fácil jugar con candela, es muy fácil echarle candela a las llamas que están allí y nosotros, gasolina, perdón, a las llamas para aumentarlas y pues hay unos que pensamos que esa no es la tarea de nosotros, la tarea de nosotros es construir y Colombia necesita construir. Dice Diego Cifuentes, numeral a Fajardo le digo que lo respeto y lo admiro y espero que lo tengamos en las elecciones de 2022. El país necesita buenas personas en los cargos de poder. Fíjese lo que pasó, por ejemplo, en Cartagena. Nosotros aquí publicamos unos audios muy graves de corrupción Sí, en claro. Cartagena. Y adivine qué ha pasado. Pues el Nada. señor va a ganar. Y no ha pasado Ese nada es el problema en las fundamental autoridades. de lo El mismo. procurador dio un pronunciamiento la semana pasada. ¿Y sabe qué dijo el procurador? Que eso no era prueba suficiente. Punto. Y la fiscalía sabe qué es lo único que hizo. Llamar al periodista de la W en Cartagena que fuera a declarar allá una versión. Mire, Y de resto la campaña siguió y no pasó del zafarrancho de poner los audios en una emisora. Pero debería pasar. pues Porque es muy grave, naturalmente, pero porque que es muy además grave estamos eso. describiendo una película que todos conocemos y por eso las implicaciones que tiene esta situación son muy serias, porque entonces la gente dice, yo no quiero votar, eso ya está arreglado, ya todo el mundo sabe, son unos ladrones, todos son corruptos, y una sociedad que va creciendo
con esa concepción de la política y de lo público, porque es en la política donde se toman las decisiones más importantes de nuestra sociedad. Es una sociedad que no avanza, que no se transforma, y ese es el reto que nosotros tenemos en nuestro país. Y por eso les digo yo, ¿cómo luchamos contra la corrupción? Votando. Hay que votar, miren bien a las personas, miren quiénes están detrás de las personas, miren las personas a los ojos, por supuesto revisen las propuestas, pero la mejor forma de luchar contra la corrupción es que los corruptos no ganen, porque una vez que ganan, entonces como ha pasado en Cartagena, que ya van 12 alcaldes, todo el mundo sabía en qué estaban, y entonces han destituido 12 alcaldes y hoy saben lo que va a pasar, porque lo que estamos viendo hoy en Colombia en términos generales es una cantidad de negocios. Gente que está invirtiendo en las elecciones para que gane un candidato y si eventualmente ese candidato gana, llega al poder y llega a pagar a los inversionistas y llega a pagar con la plata de la gente. Y es la plata de la corrupción lo que hace que se roban los corruptos, se roban las oportunidades de las personas más humildes. Eso lo sabemos y está pasando y va a pasar en muchos lugares y creo, por lo que yo he visto en estas elecciones, que vamos a una etapa superior de la corrupción en Colombia, donde no va a haber plata para pagar todos los negocios que están haciendo en este momento. Entonces eso es un costo altísimo para nuestra sociedad. ¿Qué hay que hacer? Participar, votar, atreverse a participar y seguir luchándola. Y yo creo que la gran mayoría entiende esto. Pero tenemos que trasladarlo a las urnas, votar, 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 porque esa es la mejor forma de luchar contra la corrupción. En Cali. Hábleme de Cali. ¿Tiene candidato Sí, a la claro. alcaldía de Cali? ¿Quién es? Alejandro Eder es el candidato nuestro. Y yo quiero que Alejandro Eder gane las elecciones, pero no es por un capricho, es por una persona, la forma como ha hecho la campaña, la propuesta que tiene, la persona que es, su espíritu y vocación por el servicio público. Yo creo que Alejandro Eder es una persona con todas las condiciones para ser un excelente alcalde de la ciudad de Cali. Es una batalla en términos políticos, de enfrentarse a todas las coaliciones maquinarias, pero él lo está haciendo muy bien y yo me siento orgulloso y la está luchando y en eso estamos. Las encuestas dicen que gana Jorge Iván Ospina. Esperemos, porque las encuestas fallan en muchas oportunidades, pero además hay un fenómeno que es bien importante. Faltando un par de semanas, muchas personas que no han estado interesadas en lo que está ocurriendo empiezan a poner atención. Y en Colombia no se pueden hacer encuestas faltando una semana o 10 días antes de las elecciones. 8 días. 8 días antes de las elecciones. Y pasan muchas cosas. Pues yo soy testigo de eso. O sea, yo he sido candidato y he visto cómo se manejan las encuestas. Hay encuestas que uno siempre tiene que preguntar cómo se hicieron, hay que ponerle todo el rigor, pero todavía falta por ver. Y aquí esta semana se definen muchas cosas y no se puede ignorar lo que va a pasar. Todos los candidatos tienen que trabajar hasta el último segundo. En Antioquia, en Medellín, la contienda está bastante fuerte también. Allí, ¿quién es su personaje? Para la alcaldía de Medellín, Sí. Beatriz Rabe. ¿Y cómo va? Luchándola como siempre, con muy pocos recursos. Sí. Luchándola físicamente, una mujer que tiene la preparación, que tiene el espíritu, que lo está haciendo muy bien como candidata. Y eso ya es muy importante y la está luchando. Y así hacemos nosotros en muchas partes. ¿Y tiene para gobernación de Antioquia? Por supuesto, Iván Mauricio Pérez. Excelente candidato. Yo creo que son los mejores candidatos Beatriz e Iván Mauricio. Y la está luchando. Y nosotros sabemos luchar y están en las calles, en los diferentes lugares, participando en los debates. Son campañas austeras, porque además en todo esto, la cantidad de plata que hay detrás de todas estas elecciones es impresionante. Es que no se nos olvide que son 1.101 municipios, donde hay 1.101 alcaldes, más las personas que van para el consejo, asambleas departamentales, gobernadores. Aquí hay mucha gente participando. Los medios alcanzan a mirar ciertos lugares, en las capitales. Aquí me dicen, por favor, pregúntele por Santa Marta. ¿Tiene alguien en Santa Marta o no? No tenemos ninguno. ¿Y ha estado mirando el escenario en Santa Marta? ¿Y el Magdalena? No. Nosotros no hemos participado, tenemos algunas personas amigas que van a participar para la asamblea departamental, Luis Miguel Moses, Juan Carlos Cabana para el consejo, pero nosotros no tenemos candidatos a la alcaldía ni a la gobernación de Magdalena y Santa Marta. Algo que usted acaba de decir, sigue llegando miles de millones de pesos, dinero ilícito a las campañas electorales, o por ejemplo cuando estaban denunciando incluso que el cartel de Sinaloa, carteles mexicanos que estaban financiando campañas. Yo lo he escuchado en muchos lados y no es para tomárselo así como si fuera una locura. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso que está pasando, pero desafortunadamente, después de todo, lo que va a pasar en Colombia es, o miren lo que ha pasado, porque uno podría decir, pues la única persona que ha comprado votos en Colombia, Aida Merlano,
¿Conocen ustedes a algún otro que haya estado en la cárcel por comprar votos? Pues pareciera que ella fue la única persona en toda Colombia. ¿Cómo le pareció esa fuga de Aida Merlano? Pues la corrupción, es la corrupción porque se voló por la corrupción, pero hace sentir ridículo y patético al Estado colombiano, porque el IMPEC hace parte de la estructura del Estado colombiano. Y todo eso que hace con la gente, pues pierde más credibilidad. Dicen, no. Se dio duro, ¿no? Por supuesto que pues, sí, parece que se dio muy duro, pero pues ya lleva varias semanas por fuera. Y nadie sabe de ella, y no sabemos nada, y no sabemos nada de Santrich, y no sabemos nada de Iván Márquez, y no sabemos nada de nada. Bueno, Ni el paisa. Ahí le paso ese dato. no sabemos de mucha gente, sí. Y hay muchos que están con máscaras escondidas, pues salen, porque en estas elecciones salen personas que usted sabe de dónde vienen, cuál es su procedencia, qué es lo que hacen, se ponen otra máscara y vuelven a bailar el baile de la corrupción. Pero la gente los elige. Es que Eso es también cierto. hay las responsabilidades del votante, ¿no? Eso es cierto y es una parte de la O sea, responsabilidad. uno del esperaría votante. que con lo de Cartagena la gente fuera responsable y dijera, mire, no voy a darle mi voto a este, o no voy a seguir alimentando esa clase política. Pero la gente va y vota. Sí, y nosotros en Cartagena tenemos una candidata también, a Claudia Fadul, Ujú. y está luchándola. Ahora, a mí me da mucho pesar por Cartagena, pues yo he ido en muchas oportunidades, allá estuvimos tratando con un grupo de personas que se unieran, no se pudo lograr que se unieran, y pues van 10 alcaldes en 12 años o 12 Tremendo. alcaldes en 10 años, eso es dramático, porque pues ¿qué pasa en una ciudad donde tiene esa condición? Pues que no avanza, no avanza por supuesto la ciudad. Entonces, el panorama en ese sentido es muy, pero muy desafortunado. Bueno, ¿y cómo le ha ido en Bogotá? Ya que estamos terminando, ya hablemos frivolidades. ¿Está contento en Bogotá? Yo estoy contento en Bogotá, claro. ¿Sí? mí ¿A toda dónde la le vida me ha gusta ido- ir a Bogotá? En Bogotá. O sea, ¿qué hace en Bogotá cuando no está en campaña? Porque yo lo veo en el Instagram, en Twitter, en Y todas ahora partes con acompañado. reportes de... Y ahora acompañado porque Pues yo ya no voy, está solo pues, aquí en las cosas Bogotá. normales, Mire por ir a- dónde se está metiendo. Que conste que yo no estaba por no, ahí. pero no es chévere Y pues, es- no y andar es solo aquí en Jairo. Bogotá. Pues mire, yo voy a cine. Ujú. Y no Y- va ¿Ya se vio solo. el Joker? No, no No todavía. ha visto. No, Mm. todavía no. Joker, perdón. Por eso, y me imagino que no va solo a cine, ¿o sí? Ya sé por no. qué le está preguntando. Ya, salgamos de eso. ¿Está feliz? Pues estoy muy contento, sí. Eso. Pero ¿por qué Muchas está tan gracias. contento? Mire que no soy yo. Que Metido conste que no Jairo, soy es el yo. metido, hombre Jairo. Pero se le nota, chévere. Bueno, Qué pues es bien. que va con el espíritu y por Claro. supuesto estoy contento y cada día más contento y Y está enamorado. Eso. la vida continúa. Estar aquí que después me insultan por ahí en Twitter después. No, ¿Pero nada. por qué? No, es por molestar ¿Cierto? que estoy diciendo yo eso. ¿Está felizmente enamorado? Estoy muy bien, muchas gracias. Sí. No le gusta hablar mucho del Y tema. pregunto una cosa, si los dos han hecho Qué pena. política, No. ¿hablan de pura política? No, más de fa- otras vainas, no. otra cosa. ¿Por qué Todo se estoy pone muy contento, rojo? muchas gracias. A ver, Es que cambiemos Gracias por de la tema. invitación, muy No, amable. le voy a enseñar una mire, frase. quienes me están viendo Siguiente aquí ven que pregunta. yo estoy sudando. Oiga, le voy a enseñar una frase. Siguiente pregunta, hijito. No, no es mi estilo, pero en todo caso, pues si quieren, pasemos a otro tema. Bueno, ya vamos a terminar. 12 del día, 54 minutos. Creo que esta entrevista tiene que terminar, profesor Sergio Fajardo, con la invitación para la gente a votar responsablemente. Sí, yo quiero hacerlo y repetirlo. La peor frase que nosotros podemos escuchar en el mundo de la corrupción es que roben pero que hagan obras. Esa es la fatalidad. Esa es la expresión total No. de la derrota. De la derrota de la El política. fracaso. Es la derrota, es un fracaso como sociedad. Y tenemos que votar. La lucha contra la corrupción es votando. Una persona que no vote porque dice que detesta la política y porque todo está listo, hace que los corruptos celebren. Es como si los corruptos hubieran recibido un voto más. Y es votando. Hay muchas personas para escoger. Mírenlas bien, miren las personas y las propuestas, no las separe porque tienen que ir en conjunto. Y usted le pueda mirar a los ojos, que mire alrededor de quién está. Y ustedes a esas personas pues denle la oportunidad de gobernarnos, pero participando. Y yo creo que hay buenos candidatos en muchas partes de Colombia, creo que hay una amenaza muy grande de la corrupción. Espero estar muy equivocado, ojalá que esté equivocado, que vamos a una etapa superior de la corrupción, pero lo podemos evitar votando. ¿Cómo puede ser una etapa superior de la corrupción? O sea, peor todavía lo que Sí, estamos. sí, porque se van a repartir muchos presupuestos. Es que esta campaña ha sido una campaña donde hay una escasez protuberante de principios y propuestas. Ujú. Aquí en Bogotá se dan debates, pero es que son fuera de Bogotá, ¿cuántos municipios hay? Entonces, hay escasez de principios y propuestas y hay abundancia
bonanza de negocios. Y los negocios en política se convierten en corrupción después en el mundo cuando se llega al poder. Y eso es una fatalidad para Colombia. Estoy viendo que usted es la tendencia 1, a esta hora se lo dije desde muy temprano en el programa. Numeral a Fajardo, le digo, lo invito para que lea todos los mensajes, porque no los alcanzamos a leer acá, para aprovechar que usted estaba. Hay otra tendencia suya que es numeral Fajardo en la W, para que también si puede lo lea. Y hay una tendencia sobre la cual le quiero preguntar. Tino. ¿Qué Tino. pasó con el Tino? Pues que... Pero es que usted dice que no le pregunte más. No, pero pues no, pues... le ha pero- cascado mucho Petro al Tino por una razón. Porque el Tino, el día de la indagatoria de Uribe, posteó un apoyo a Uribe. Le pareció que él apoyaba a Uribe. Más que preguntar por la cuestión específica del Tino y de Uribe, ¿no le parece, profesor Fajardo, que aquí todo el mundo ha perdido el derecho a pensar como quiera? Pues mire, yo creo profundamente en podemos ser diferentes sin ser enemigo. Escuchar, dar razones acerca de lo que estamos diciendo, pero agredir al que piensa diferente a mí es un daño para la sociedad. Además hay gente que habla de paz, pero son quienes más agreden, maltratan al diferente. Y eso no es una sociedad justa. Entonces, pues yo leí superficialmente algo que el Tino y Sí. entonces Petro y tal cosa. Y a todas horas hablando de todo el mundo. Cada quien que piense lo que quiera, presente sus ideas, responda por sus ideas, pero... Y además pusieron en el tapete un tema muy harto. Y es que usted por su color de piel tiene que pensar así o asá. Pues imagínese, ya hablamos bastante del Sí, señor. ¿no? Sí. Pues nos encanta tenerlo Muchas por aquí. gracias. Le vamos a hacer unas recomendaciones en Bogotá para que se pase por ahí cuando pueda, además del cine. Listo, claro. Le voy a recomendar un restaurante que seguro ya ha ido. ¿Cuál? Uno que me gusta ahora mucho, La Pinta, se la recomiendo. ¿Ha ido? No, no tengo ni idea. Es buenísimo. ¿Así? Sí. Bueno, La muchas Pinta. gracias. Bueno, después le doy otros tipsitos. Muchas gracias. 12 del día 58. Esta es la W.